En 30 años hemos resumido lo que hace, en 30 segundos hemos resumido lo que hace 30 años era nuestra televisión, la televisión privada en este caso, programas de Telecinco, pero que reflejaban y han despertado algunas sonrisas a una mujer sexualizada, cosificada y todo lo que queráis añadir a estos adjetivos. Afortunadamente la realidad ya no es esta y ahora la agenda es otra, es la de la igualdad entre hombres y mujeres, aunque siguen existiendo también estas percepciones estereotipadas de la mujer. Hoy vamos a poner el foco en la mujer en los medios de comunicación. Empezamos. A tu edad tú ya no puedes. A tu edad tú ya no sirves. A tu edad tú ya no importas. La edad puede cambiar la mirada de quienes te rodean, pero no tu propia realidad. Puedes, sirves, importas. Vivir no tiene edad. Un podcast sobre edadismo y género. Con Carlos Martínez. Proyecto Entre Generaciones, programa de envejecimiento activo de la Diputación Provincial de Cuenca. Míranos en entregeneraciones.es o YouTube. Escúchenos en Spotify o iVoox. Episodio 3. La mujer en los medios de comunicación. Imagen, papel y retos. Nos hemos tomado la pequeña licencia de arrancar con esas imágenes para el recuerdo de una realidad ya pasada y superada. Bienvenidas, soy Carlos Martínez y os saludo una vez más desde el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha en nombre de todas y todos los que hacemos este videopodcast. Hoy con la asistencia de más de un centenar de mujeres en el primer encuentro provincial de asociaciones de mujeres de Cuenca. Bienvenidas. Hoy nos preguntamos cómo se muestra a las mujeres en los medios y cuál es su papel profesional, desde los datos y también desde el análisis. Os recordamos que Vivir no tiene edad, se puede ver y escuchar en entregeneraciones.es, la web que aglutina todos los contenidos del programa de envejecimiento activo, pero también en YouTube, en iVoox y en Spotify. Si los medios contribuyen a crear una idea de cómo es la sociedad, ¿qué rol atribuyen a las mujeres? Vivir no tiene edad. Un podcast sobre edadismo y género. Síguenos en entregeneraciones.es, YouTube, Spotify o iVoox. Los medios de comunicación son modelos de representación social y como transmisores de información, análisis y opinión nos impactan. Si apostamos por una sociedad en la que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva, y digo sea porque todavía no podemos decir es, evidentemente continuamos hablando de que la igualdad es un término enfocado hacia el reto y no hacia la realidad. Y cabe preguntarse, Carmen Acedo, compañera, si están los medios alineados con este propósito. Pues para responder a esta pregunta analizamos los datos del estudio La imagen de las mujeres en los medios de comunicación que publicó el Instituto de la Mujer de Andalucía en 2019, un trabajo de investigación de Belén Zurbano, profesora y doctora de periodismo en la Facultad de Comunicación de Sevilla, en el que también se recogen datos de contexto internacional y nacional muy clarificadores. A nivel mundial, en marzo de 2020, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas confirmó que los estereotipos de género y la discriminación contra las mujeres en los medios continúa siendo un desafío para alcanzar una sociedad igualitaria. Para que lo tengamos más claro, se lo explicamos en datos. Solo 1 de cada 4 personas en puestos de decisión es mujer. Solo 1 de cada 3 periodistas es mujer. Solo 1 de cada 5 fuentes expertas consultadas o entrevistadas son mujeres. Y solo el 4% de las noticias tradicionales y digitales desafían claramente los estereotipos de género. Aterrizamos estos datos también en España, en un informe de 2015 que deja conclusiones interesantes en el área de la mujer, en el ejercicio del periodismo, también en cómo aparecen como sujetos de la información, es decir, cuando son protagonistas de la noticia, de la información, y cuando son consultadas como fuentes de información. Pues se muestran avances en el periodo de entre 2010 y 2015 porque las mujeres en las plantillas profesionales han crecido en 6 puntos, del 58 al 64% en televisión, 10 puntos en prensa y 27 puntos en radio, del 32 al 59%. Estamos dando muchos datos y vamos a seguir dándolos para aterrizar la realidad y luego pasar al análisis
Esta evolución parece positiva en estos Ujú. últimos años, pero también se puede matizar con algunos datos en los que ponemos el foco. Vamos a poner 2 ejemplos. El 73% de las mujeres periodistas, es decir, 3 de cada 4 mujeres periodistas, trabajan en secciones, bueno, pues tradicionalmente feminizadas, como es la sección de sociedad. Y a ver qué os parece este dato. El 100% de las mujeres presentadoras en noticias, en televisión, tienen entre 35 y 49 años. Sin embargo, en los hombres, el 97% de los hombres tienen entre 50 y 64. Cuestión de imagen, estética, preferencias. En las intervenciones iniciales se aludía también a estas cuestiones. ¿Qué dice el estudio en cuanto a la mujer cuando es el sujeto de la información, es decir, cuando la mujer es protagonista de esa información? Pues también hay datos para reflexionar. La mujer es el centro de la noticia en menos del 30% de las informaciones, es decir, solo 3 de cada 10 noticias. Eso sí, con una excepción, ustedes sabrán cuál es, aquellas relacionadas con el crimen y con la violencia, donde el porcentaje alcanza el 51% de las informaciones. Y si nos fijamos en el tercero de los ámbitos de análisis, las mujeres como fuentes de información, vemos como el porcentaje pasa del 43, el 37 y el 35% cuando las mujeres son fuentes de opinión, como experiencia personal o como sujetos de las noticias. Al exiguo 9% cuando son consultadas como fuentes expertas. Así que vamos a ver si subimos ese ridículo 9% de fuentes expertas femeninas y para ello hoy vamos a hablar con Belén Zurbano, con la profesora y doctora de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y autora de este estudio que les hemos estado comentando, La imagen de las mujeres en los medios de comunicación y la publicidad, una mirada desde Andalucía, que publicó el Instituto de la Mujer de Andalucía en 2019. Belén Zurbano, bienvenida a Vivir no tiene edad y gracias por atendernos. Gracias a vosotros por invitarme. Empezamos por ese dato llamativo del informe. El 100% de las mujeres presentadoras de las noticias de televisión tienen entre 35 y 45 años, mientras que el 97% de los hombres presentadores tienen entre 50 y 64. ¿Cómo traducimos este dato? Bueno, sobre todo creo que es un buen punto de partida, que es pensar, ¿no? Y pensarnos en colectivo qué le estamos diciendo a la sociedad, qué son las mujeres y qué son los hombres, y que inevitablemente conecta con lo que nos han enseñado que son las mujeres y que son los hombres. Hay una franja de edad en las que las mujeres especialmente pasamos muy desapercibidas, ¿no? Y conecta, pues claro, con esa construcción que decíamos que hemos hecho históricamente de qué son las mujeres y qué hacen las mujeres, qué son los hombres y qué hacen los hombres. Esto, que parece un análisis de quiénes salen en los medios, nos va a llevar, supongo que un poco más adelante en la entrevista, a plantearnos la necesidad de que haya más mujeres haciendo medios. Mujeres diversas que hacen medios, inevitablemente va a dar lugar a representaciones diversas de las mujeres en los medios. Atendiendo a estos datos de contexto que recoge el estudio, queda claro que hay una desigualdad de representación de la mujer y del hombre en los medios. ¿Qué traslada esta realidad a la ciudadanía? Pues trasladan una visión muy poco realista de lo que es la sociedad. Realmente retroalimentamos lo que pensamos que es la sociedad con lo que representamos de la sociedad y con lo que la sociedad a su vez va a entender que es. Si estamos de alguna manera únicamente facilitando las imágenes de un tipo de mujer monolítica en edad, en físico, en aspiraciones y en expectativas vitales, al final lo que estamos haciendo es, de un lado, negar la posibilidad del relato a esas otras mujeres, mujeres migrantes, mujeres racializadas, mujeres mayores, mujeres monomarentales, bueno, incluso andaluzas folclóricas, ¿no? Creo que hablábamos antes. ¿Dónde estamos las otras mujeres que no estamos en los medios? Se nos niega nuestra posibilidad de participación en el relato colectivo, pero por otro lado, y me parece igual de importante y menos reflexionado, es estamos negando a esas mujeres jóvenes que vienen la posibilidad de tener referentes. Hasta que llegó Jenny Hermoso, ¿qué referentes tenían las mujeres en el deporte que no estaban a gusto con sus condiciones? ¿Por qué es importante conocer la presencia y el peso de las mujeres en la elaboración de las noticias? Uno de los aspectos que has tratado en el informe. Con esto de las expectativas me lleva a mi aula, ¿no? Porque yo las veo, o sea, veo a mujeres jóvenes en mi aula y digo, ¡guau! Ellas quieren algo, ellas esperan algo de esta sociedad y esperan algo de estos medios en los que además se están formando para participar. Que tu pregunta me lleve a mi aula
me conecta con la pregunta más concreta que me hacen, ¿no? De ¿por qué importa numéricamente quién hace las noticias, ¿no? Pues importa, y yo lo digo así en el aula, en primer lugar, porque tenemos derecho a estar. Nadie nos garantiza, eso creo que es un debate que hay que tener con honestidad, nadie nos garantiza que por ser mujeres vayamos a hacerlo mejor. Pero es que vivimos en este Estado es democrático y las mujeres existimos. ¿Y eso quiere decir que yo esté a favor o en contra de las cuotas? No estoy hablando de eso, estoy hablando de ¿por qué es importante? Pues porque tenemos que estar. Es como porque es importante que un hombre esté en un supermercado, que tiene que estar sin más, porque es una sociedad, es un grupo de actividades las que hacemos, económicas y no económicas, y tenemos que participar todos por igual. Partiendo de la base de que tenemos que estar, ¿cuáles pueden ser los cambios que se propician a partir de esto? Cambios en la diversidad, cambios en las representaciones, no por el hecho de que vengamos ya las mujeres por el hecho de serlo desde un punto de vista esencialista, con un marco o una perspectiva de pensamiento distinta, pero nuestra experiencia, nuestra socialización, nuestra forma distinta de ser, de relacionarnos, hace que los grupos humanos cambien, hacen que los temas que se propongan para tratar sean distintos. Ni con maldad, ni sin maldad, ni por el hecho de ser mujeres. Tiene que ver sobre todo por cómo hemos sido educadas hasta ahora y cuáles son nuestras experiencias de vida. Es cierto que, bueno, se va avanzando en esa incorporación de la mujer en las redacciones, en las firmas, Mm. pero también es verdad que, oh sorpresa, el grueso de estas firmas siguen estando en el área de sociedad, en esas áreas que se presuponen que son más propias de la mujer. Es un contraste curioso, llamativo. No sé qué te da a ti para reflexionar sobre este aspecto. Bueno, es una evidencia, eso que a priori podría ser negativo y es negativo, es una evidencia de los cambios. Venimos haciendo cambios, hay cada vez más mujeres, tenemos editoras de género, tenemos jefas de sección, tenemos directoras de medios. O sea, las mujeres están accediendo a espacios de toma de decisiones en los que antes no estaban, pero sin embargo convivimos con una cuestión que en un porcentaje ideológica, pero menor, porque los estudios así nos lo demuestran, estamos viviendo con una cuestión que es muy operativa. La agenda del periodista o la periodista, que es una agenda heredada, construida durante tiempo que tú pasas cuando te jubilas o cuando te cambias, ¿no?, de medio, pero sobre todo coincide con que tú se la pases a alguien novel que llega. Claro, esa agenda tiene una historia y esa historia es la historia de España y de la humanidad y es patriarcal. No podemos negar que durante, bueno, casi en todos los momentos de la historia, quienes han hecho medios de comunicación y quien ha hecho periodismo ha sido el hombre. Entonces, esa agenda estaba construida por expertos, por gente que estaba en los espacios de poder. Claro, a modo de reflexión, en realidad lo que estás diciendo, que me parece muy interesante, es un hecho meramente operativo. Es decir, si el mayor problema es este, no vamos mal en el sentido de que esas agendas se van a ir actualizando. Pero es verdad que en esta cuestión de la fuente experta, los estudios nos están diciendo que el periodista o la periodista, cuando tú lo entrevistas, te dice que no tenía expertas a mi mano y las lógicas productivas del capitalismo. O sea, esto es una reflexión que hacemos mucho en clase porque no tiene que ver con la buena o mala intención del periodista Pepe o de la periodista Pepa, sino que tiene que ver con cómo está organizado hoy en día el sistema de trabajo del profesional de la comunicación y con el legado histórico de la agenda. Que haya un porcentaje mínimo que decida ideológicamente, pero normalmente es una cuestión operativa. Y con respecto a esto, sí hay soluciones ideológicas, que creo que además es lo que evidencia que se va a cambiar y que lo estamos haciendo bien. La Asamblea de Mujeres Periodistas de casi todas las asociaciones de España tienen ya agendas paralelas, bancos de expertas paralelos a las agendas oficiales para que un periodista o una periodista recién llegado compatibilice su agenda que le han traspasado con necesito una experta en nanotecnología y lo ponga ahí, lo filtre por materia y le devuelva un nombre. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, también en la aula? Enseñar, aparte de dar a conocer estos bancos de expertas, estos repositorios de mujeres, estamos enseñando que si queremos tener 2 testimonios de hombres y 2 testimonios de mujeres, sea cual sea el área, debemos de contactar a 2 hombres y a 4 mujeres. Hay que hacer un análisis honesto de la realidad y de los 2 hombres que contactes,
casi seguro te contestan. Y de las 4 mujeres, una va a pensar que no es tan experta y va a declinar. Y la otra seguramente no tenga tiempo porque tenga la sensación de estar faltando a otras ocupaciones más en el ámbito de los cuidados y diga yo en cuanto salgo de aquí me voy a ocupar mi tiempo en lo que llevo toda mi jornada laboral desatendiendo. Para 2 fuentes expertas mujeres y 2 hombres, consulta a 2 hombres y consulta a 4 mujeres y te saldrá equitativo. Hay medidas correctoras de eso que no es nada más que operativo, pero lo nada más que operativo tenemos 2 opciones de abordarlo: esperar el tiempo o iniciar prácticas que hagan que eso cambie. Los cambios muchas veces se producen desde la capacidad de toma de decisiones. También en el estudio vemos que bueno, pues siguen faltando mujeres en los puestos de dirección. ¿Vamos en una buena dirección a pesar de que siguen faltando? ¿Crees que la mujer cada vez más va superando esos techos de cristal y esas barreras a las que tú misma ahora aludías para poder incorporarse con normalidad a los puestos de dirección? Yo, en mi opinión, el avance es innegable, pero se ha trabajado mucho en políticas públicas para tratar de eliminar lo que hemos llamado, lo que tú has comentado, el techo de cristal, ¿no? Esa barrera invisible en la que la mujer parece que ya no puede avanzar más en sus trayectorias profesionales. Últimamente estamos trabajando en un concepto que ya lleva años, pero que no ha tenido aplicación en las políticas públicas hasta hace poco, que es el suelo pegajoso. Una cosa es que no te dejen acceder y otra cosa es que tú misma sientas que no puedes despegarte. ¿Y por qué no puedes despegarte? Porque nosotras también hemos sido educadas en la responsabilidad mayoritaria, por no decir casi única, de los cuidados. Esto tiene que ver con cómo nos han socializado a nosotras y con que cuando nos dicen, para ser decana de una facultad, tienes que estar mañana y tarde. Y tú piensas, wow, ¿y quién está por la tarde en mi casa? Con mis mayores, con mis peques, con mi carga de cuidados, que además para mí no es una carga, yo la he elegido y no quiero deshacerme de ella. ¿Qué respuesta me da el sistema? Ahora mismo la única respuesta es, pues no seas decana. Entonces, estamos ahí, hemos llegado a algunas posiciones como profesoras de universidad, incluso directoras de departamento, pero ¿cuántas decanas? Vamos, ¿cuántas rectoras conoce mi universidad? Ninguna. Y ya no digo una persona con responsabilidad en medios de comunicación con los horarios tan fatídicos que tiene, la entrega tan absoluta sin querer renunciar a eso que es tanto una elección, en muchos casos, en el mío particular, yo no voy a renunciar a mis cuidados, a mis tareas de cuidado, pero en otros casos ni siquiera es una elección. O por condiciones materiales de vida, porque tú no puedes delegar esos cuidados porque no puedes pagarlos, o porque tu propia educación no te permite hacerlo. Tenemos que ir terminando y no me gustaría dejar pasar bueno, pues una pregunta más abierta en cuanto a escenario, en cuanto a tu opinión de si podemos o no pensar en optimismo o en una visión positiva de que los medios vayan a ir cada vez más y lo hagan ahora y en el futuro contribuyendo a una sociedad más justa e igualitaria. Como conclusión, ¿podemos pensar que este camino se está empezando a andar? Yo soy optimista, pero además mi optimismo está cimentado, lo vuelvo a nombrar, en mi aula. En mi aula hay hombres feministas en la inmensa mayoría, hay mujeres feministas que tienen muy claro cómo quieren verse reflejadas en los medios. Yo creo que este camino ya se ha empezado a andar y lo estamos viendo con los contenidos, por ejemplo, aquí. Estamos viendo que hay contenidos diferentes, estamos viendo que hay puestos diferentes como las editoras de género, estamos viendo que hay más interés por hacerlo. Yo creo que sin duda ese camino que se ha iniciado se va a seguir recorriendo. Y los medios son conscientes, acabas de decir que muchos medios han implantado esa figura de edición de género, es decir, se están dando pasos dentro de los propios medios, que es lo importante. Se están dando pasos dentro de los propios medios y en los medios que van más rezagados van a llegar mis estudiantes, hombres y mujeres, y van a poner las pilas. O sea, porque muchas veces lo trabajamos en el aula, sobre todo en cuarto, que yo doy mucha docencia en cuarto de periodismo, que es ya la antesala de la profesión, y hacen práctica. Y me dicen, jo, Belén, es que en mi redacción no se utiliza el término violencia contra las mujeres, ¿no? Digo, vale, tú pon lo que a ti te permitan poner, pero tu enfoque ahí casi nadie revisa con esa fruición, ¿no?
siempre hay espacio, siempre hay brecha, siempre hay una referente que tú puedes utilizar, que aunque tu medio a priori no sea tan profeminista, siempre hay estrategia y la gente joven las va a poner en práctica. Yo confío en un futuro prometedor para los medios y para la sociedad. Belén Zurbano, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, autora de este estudio que estamos utilizando de referencia, la imagen de la mujer en la comunicación y en la publicidad en el año 2019, esa mirada desde Andalucía. Muchas gracias por habernos atendido en este Vivir no tiene edad. Un placer. Gracias. Estás escuchando Vivir no tiene edad, un podcast sobre edadismo y género. Proyecto Entre Generaciones, programa de envejecimiento activo de la Diputación Provincial de Cuenca. Míranos en entregeneraciones.es o YouTube. Escúchanos en Spotify o iVoox. Cambiamos hoy nuestra habitual sección Hablar bien no tiene edad, porque la igualdad también tiene en la palabra una cuestión a cuidar. Usar el lenguaje no sexista e inclusivo en los medios de comunicación es importante, Carmen. También fuera de ellos. El lenguaje transmite lo que pensamos, lo que sentimos y por eso pues, es tan necesario adaptar nuestras palabras, nuestras expresiones, porque aunque no nos demos cuenta, en nuestro día a día seguimos utilizando algunas expresiones pues, que no son correctas del todo. Es muy importante que nos expresemos de forma inclusiva y no sexista. Vamos a poner algunos ejemplos para que tomemos nota todos de cómo mejorar. A ver, en general tendemos a abusar pues, del uso masculino genérico y existen muchas fórmulas más igualitarias. En vez de decir los alumnos, los jóvenes, los funcionarios, pues podemos usar el alumnado, la juventud, el funcionariado. En el caso de los cargos, en lugar de hablar de el director, el secretario, podemos hablar de la dirección o la secretaría. En lugar de decir bienvenidos, digamos, os damos la bienvenida. En vez de decir los castellano-manchegos, pues acostumbrémonos a decir la población castellano-manchega. También debemos desmontar estereotipos. Cambiemos las mujeres de la limpieza por el personal de limpieza o enfermeras y médicos por el personal sanitario. Y algo muy importante y a lo que, por cierto, estamos demasiado acostumbrados a ver en medios de comunicación y sobre todo lo que todos deberíamos reflexionar. No debemos hacer referencia al físico y a la condición sentimental de una mujer si no lo hacemos igual con los hombres. La primera ministra lucía un vestido de un modisto de renombre. No debemos nunca presentar a la mujer con un papel dependiente del hombre, cuando se habla de mujer de, esposa de, porque estas expresiones hacen que la mujer pues, pierda su propia identidad. El lenguaje es una de esas piezas claves para no equivocarnos y avanzar en materia de igualdad. Vamos a continuar. Carmen, recuperamos ahora uno de esos datos llamativos que arrojan los estudios que estamos manejando. Pues solo 1 de cada 4 personas en puestos de dirección de los medios son mujeres, un dato ofrecido por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas en marzo del 2020. Y este es el caso de Carmen Amores, la directora general del Ente Público de la Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, CM Media, desde 2015, un cargo que también le llevó el pasado año a estar al frente de Forta, la federación que aglutina a 12 organismos públicos de radio y televisión. Con una trayectoria de más de 40 años de ejercicio profesional, Amores ha colaborado y pasado por las redacciones de Radio Nacional de España, de Interview o de El País, aunque su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada más a la televisión. Entre el 93 y el 95 en Antena 3, entre el 95 y 2002 fue subdirectora del icónico programa Lo Más Plus. De 2002 a 2010 entra su carrera en la Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha, donde fue directora de programas y contenidos, y tras asumir el cargo de directora de programación y antena de Canal Sur entre 2010 y 2015, regresó al ente público de nuestra región para ser la directora general del medio. Carmen Amores, gracias por atendernos y por permitirnos trasladar Vivir no tiene edad a las instalaciones de Castilla-La Mancha Media. Muchas gracias a vosotros, encantada de recibiros. Solo 1 de cada 4 personas en cargos directivos es mujer. ¿Resulta más difícil acceder a estos puestos siendo mujer? ¿Qué lectura haces, incluso apoyándote en tu experiencia personal de este dato? Pues mira, primero, me parece que es un dato que más que sorprendernos, si de verdad lo pensamos, pues es que se entiende, hemos accedido mucho más tarde
Y lo normal es que salgan en este momento esas cifras, que yo creo que ya están más rectificadas. Yo creo que hay más mujeres, afortunadamente. Siempre he dicho que a mí me ha parecido que mi experiencia personal ha sido poco conflictiva en ese sentido. Ahora lo matizo un poco, porque viendo en los últimos años sí que he entendido más que lo que pasa es que tú de una manera natural te apropias de una manera de funcionar en el que el esfuerzo es mayor y no te paras a pensar por qué estás haciendo ese esfuerzo, y en realidad lo estás haciendo porque no es tan natural que tú accedas a determinados puestos. De manera que es el doble lo que tienes que trabajar en ese sentido, no trabajar en tu trabajo, sino tener la certeza de que no haya dudas de que tú puedes hacerlo. Y eso es un doble esfuerzo. Ese doble esfuerzo tiene que ver con los techos de cristal a los que muchas veces aludimos. ¿Están eliminándose esas barreras, esos techos, la conciliación, esas percepciones a las que estás aludiendo? ¿Tienes esa sensación de que se están reduciendo? Yo tengo casi la certeza de que se están reduciendo, no eliminando del todo, al menos en este momento. Es verdad que a veces la historia es muy cíclica y dices, bueno, no sé si esto es para siempre. Yo tengo la impresión de que las nuevas generaciones tienen superado ya cosas que nosotros, en la mía en concreto, pues lo dábamos por hecho, y ahora me doy cuenta, por mis hijos, por el funcionamiento de mi equipo, que son más jóvenes, que eso ya no se tiene tan en cuenta. Hay que seguir trabajando y hay que seguir esforzándose porque eso cada vez disminuya en un porcentaje mayor. Usted está al frente del ente público. Desde esta posición, ¿cree que los medios, cree que estáis vosotros comprometidos y contribuyendo a este avance en materia de igualdad? Yo creo que sí. En nuestra casa, en Castilla-La Mancha Media, tenemos un interés ya demostrado, incluso en convenios y en colaboración con el propio Instituto de la Mujer, y en nuestra Comisión de Igualdad y en nuestro convenio, donde se entiende que hay que cuidar el lenguaje, la manera de explicar y de contar las noticias, y eso con respecto a nuestra labor hacia afuera y hacia adentro, pues intentar, y es mi empeño también personal, pues intentar que cada vez haya más mujeres involucradas en puestos de responsabilidad, que ahora mismo en los cuadros directivos en el cuadro directivo que yo tengo hacen falta alguna mujer más y estamos en ello. En 2018 decía para una entrevista en el Observatorio Televisión de la Facultad de Comunicación que el feminismo inundaba, insisto, en 2018, inundaba la agenda en un sentido positivo, en un sentido esperanzador. ¿Sigue opinando lo mismo 6 años después? Sí, sigo opinando lo mismo. Yo creo que, hombre, todos los movimientos que tienen que conseguir algo necesitan de una fuerza al comienzo mucho más fuerte que cuando después vas viendo los resultados sin bajar la guardia, ¿no? Yo creo que ese es el sistema. Ahora hemos dado por hecho ya, afortunadamente, un montón de cosas que ya no tienen, esas sí que no tienen vuelta atrás. Y no solamente en el sector de los medios de comunicación, en general las políticas intentan entender que no es posible una democracia sin igualdad, ¿no? No es posible, de forma que eso está permitido. ¿Percibe que quizá estamos en un momento de tensión o incluso de regresión o negacionismo en la opinión pública y por tanto también en su reflejo en los medios de comunicación en cuanto a estas políticas de igualdad, al avance en términos de igualdad entre hombres y mujeres? ¿Lo percibe desde dentro que está sucediendo esto también? Yo lo que percibo en todo caso es, como ocurre siempre en la vida, que quizá las radicalidades sí que consiguen una reacción, a veces negativa, no del propio movimiento ni del feminismo entendido como persecución de la igualdad entre hombres y mujeres, que creo que está, insisto, muy admitido y en las nuevas generaciones no es discutible. La profesión, se ve también en los ingresos en la facultad, tiende a feminizarse en estos últimos años. Sin embargo, los estudios de los roles y los papeles de la mujer en el ámbito profesional dicen que todavía siguen en un gran porcentaje volcadas sus firmas en áreas como la sociedad y en cambio son irrelevantes en otras como la economía, los deportes. ¿Hay un periodismo de mujeres? ¿Todavía le cuesta a las mujeres incorporarse a estas otras áreas poco denominadas duras del periodismo? No, yo creo que no.
Yo creo que no le cuesta y además creo que eso es un poco una cuestión ya superada. Es decir, que las mujeres estén solamente para hablar de sociedad y de corazón está totalmente superado. Y me remito, por ejemplo, a algo en auge ahora, que son todos los analistas políticos de todas las ramas, quienes pueden hablar de noticias de cualquier área, y hay, incluso te diría, más mujeres que hombres, o igual mujeres que hombres. Yo creo que eso está superado. Otra cosa es algo tan natural como que haya una forma de analizar las cosas que a lo mejor, en general, por nuestra manera de hacer el trabajo, o al menos el mío, igual estoy hablando solamente de mí, mucho más holística, o sea, más de ver al ser humano completo y con menos testosterona, por tanto, pues a lo mejor esa manera de explicar y de contemplar y de analizar y de explicar las cosas sea más femenina, entre comillas. Pero incluso eso yo creo que ya no hay tantos estándares hechos y afortunadamente al final de lo que hablamos es de resultados en tu trabajo, ¿no? Y echando la vista atrás, en esa trayectoria profesional extensa que ya tiene, ¿has visto una progresión, un avance en esta materia? Esto que estábamos diciendo sí que se producía antes con mayor intensidad y ahora Sí. no es tan real. Sí, yo creo que sí, antes estaba más claro, ahora no lo está. Lo que ocurre es que hay algo en todo este tema, que hemos empezado con ello, en el que uno tampoco puede obviar digamos, las velocidades. Si hemos accedido más tarde a las carreras más especializadas, pues tardamos más en llegar a la cabeza de esas carreras, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estemos llegando y que no vamos a llegar y que no vamos a estar, que es lo que yo espero sin duda. ¿Cuál es el papel que juega el medio público que dirige en este sentido en materia de transformación hacia la igualdad? A ver, nosotros tenemos encomendado el servicio público en materia de comunicación, de manera que como entidad pública que somos, lo que intentamos es que todo lo que se haga sea útil para la sociedad y, por supuesto, ayudar a que la igualdad sea efectiva es muy útil para la sociedad y nosotros trabajamos en ese sentido. ¿Qué papel cree que juega el ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha en una comunidad como la nuestra, Sí. Envejecida, geográficamente muy dispersa, es decir, casi como medio público? ¿Qué papel juega respecto a los ciudadanos, a su comunicación, a su información, a su acceso a la información? Yo creo que juega un papel fundamental, importantísimo, necesario por la utilidad, por coherencia, por vertebración. Esta es una región extensa con 5 provincias muy diferentes entre sí, con un milagro maravilloso que es entender que hay un tronco común que las une a las 5 y con intereses comunes. Y en ese sentido yo creo que un ente público en el que la prioridad sea atender las necesidades informativas y de promoción de todas las provincias de la región y de la propia comunidad, de la propia región, está por delante de cualquier interés privado de rentabilidad al uso, para entendernos. Queremos tener una rentabilidad social, queremos devolver lo que se nos da y queremos que la región entienda que es la casa de todos y, por tanto, lo que puede esperar de nosotros tiene que ser lo mejor para cualquiera de nuestros ciudadanos. Hoy tenemos en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, ubicado en Cuenca, donde desarrollamos el programa, a un centenar de mujeres de distintas asociaciones de la provincia de Cuenca. ¿Cree que estas mujeres del ámbito rural se ven representadas en los medios de comunicación en general y en particular en Castilla-La Mancha Media? Pues lo intentamos. Me consta que en concreto nosotros sí atendemos esas demandas, tanto en los programas que tenemos especializados como en los propios informativos de la casa y en cualquier programa de actualidad. No solo estamos hablando de televisión, Carlos, es que una corporación pública ya no es una televisión, es algo más.
es un medio completamente transmedia, donde tú puedes encontrar que den atención a tu información, a lo que tú estás haciendo, desde la tele, desde la radio, desde la web, desde la plataforma OTT, CMM Play. Es decir, nuestras redes sociales están interconectadas con nuestros programas, no hay una diferencia, siempre hay un hueco para poder atender una información, sea desde donde sea, estamos en el momento de las pantallas. Y la información y el contenido es el mismo, pero hay multitud de pantallas para poder recogerlo. Y también para acercarte a un perfil de la población que en el canal principal es un perfil más envejecido, en la radio no lo es tanto, y en la OTT CMM Play, que fue la primera plataforma de servicio público que se hizo en España en el 2016-17, la primera, que luego se ha transformado en la plataforma que tenemos en este momento, ya con todos los contenidos que damos, incluso de televisión a la carta, con los canales temáticos que tenemos en esa plataforma para que pueda acceder cualquiera gratuitamente, pues es una manera de devolverle y de atender a cosas como las que me estás diciendo. Y mirando en el lado negativo de este, no en el canal, sino en general, de esta eclosión de medios en redes sociales, y volviendo a ese avance que tenemos en materia de igualdad, pero también a los puntos negativos, ¿es un caldo de cultivo redes sociales y medios digitales para lo contrario, para establecer otros puntos de vista que van en contra de esos avances en materia de igualdad? Bueno, se está demostrando, ¿no?, cómo se mueven las fake news en ese caldo de cultivo, donde la referencia no son medios convencionales que tienen una marca y que al final dices, bueno, al menos están llevados por profesionales que de alguna forma garantizan o prescriben la información que están dando. Incluso en esos medios puede haber alguien que cuestione la información, pero eso es otra cosa. Yo creo que el cultivo de las redes anónimas en muchos casos y sin control, digamos, y sin marca fuentes, y sin contraste y sin nada, pues claro, aviva esto como tantas otras cosas, ¿no? Y claro, sobre todo aviva aspectos polémicos y en los que la opinión puede estar más encendida, como por ejemplo esa visión en contra de los avances en aspectos del mundo feminista. Sí, claro, pero vamos, que en realidad si es opinión, bueno, cierto. Si es opinión, Carlos, el problema es cuando no es opinión. Y entonces ahí hay un problema grande, porque se dan por hecho noticias que no lo son y estás jugando con algo importante. La información yo creo que es muy importante para una sociedad, pero siempre y cuando esté garantizada que es una información plural, contrastada y veraz. Estamos llegando a eso, veraz. Vamos a permitir que echemos la vista atrás, en general, pero sobre todo en particular por un programa, Lo Más Plus, esa experiencia que tuviste en los años 90, que no solo a ti seguro que te influyó, pero a muchos como a mí y de nuestra generación nos hizo ver la tele con un formato muy rompedor para la época, muy transformador. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, lo recuerdo maravilloso. Yo siempre cuento, cuando me preguntan, que es la etapa en mi vida profesional más divertida, donde más me he divertido yo. Fue un programa, y vivirlo fue un honor, la verdad, y una suerte, porque fue un programa rompedor, un programa en el que se entendió de una manera que nunca se había hecho en este país la promoción como parte del espectáculo y donde nadie cobraba por ir y todos querían ir a ese programa. Pero en Lo Más Plus éramos, si me permitís, un poco más ácidos y más críticos, ¿no? Y lo recuerdo con muchísima emoción porque fue una experiencia única, la verdad. Un recuerdo fantástico, yo como formato, incluso televisivo, de verdad. Sí. En esa misma entrevista que citaba antes, decía que guardaba multitud de fotos en 2018, sí, en la que usted era, sí, en la que tú eras la sí, única mujer, sí, entre un montón de hombres. Las tengo. ¿Sigues sintiendo que te mueves en un mundo de hombres o no? Ya no tanto, pero tampoco, insisto, con lo del 50%, no es... Todavía no es así. Todavía no es así, pero bueno, digamos que ya se entiende que en puestos más o menos de responsabilidad no es una normalidad encontrarte, por supuesto,
a una mujer no lo es. Y también es coincidencia, ¿no? En ese caso, el coincidir que solo eran hombres. También son por sectores, o por mundos, el mundo rural, a lo mejor, no lo sé, habría que verlo, pero efectivamente ya no es una sensación tan de soledad. Carmen Amores, de nuevo muchas gracias por habernos recibido en su despacho de las instalaciones de Castilla-La Mancha Media. A vosotros, un placer con tu también. experiencia y tu conversación. Y mucha gracias. suerte en el Gracias. proyecto. Si los medios contribuyen a crear una idea de cómo es la sociedad, ¿qué rol atribuyen a las mujeres? Vivir no tiene edad, un podcast sobre edadismo y género. Síguenos en entregeneraciones.es, YouTube, Spotify o iVoox. Hablamos ahora de formación y de futuro, de quienes van a llevar la llave para continuar con este camino imparable hacia la igualdad real. Azahara Cañedo, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer estar yo aquí. Azahara es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca y parte de la Comisión de Igualdad. Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué es y para qué sirve esa Comisión de Igualdad en la facultad? Bueno, pues la Comisión de Igualdad de la Facultad de Comunicación forma parte de la estructura de igualdad de la propia institución de la Universidad de Castilla-La Mancha, que en su máxima posición estaría la delegada del rector para las políticas de igualdad, también la unidad de igualdad y diversidad y después las distintas comisiones de igualdad y diversidad, en este caso, aunque es verdad que nacen con esa perspectiva de base feminista y la igualdad de la mujer es la prioridad, digamos, de la acción temática, se incluyen también cuestiones de diversidad. Desde las comisiones de los centros, nuestra responsabilidad principal es implementar y seguir el cumplimiento del Plan de Igualdad de la Universidad, que se aprobó en el año 2020 para el periodo 2020-2014 y que tiene varias líneas de acción. Y entre una de las líneas principales, y quizá la que nosotros más ponemos en práctica desde la comisión, que está articulada por los tres estamentos fundamentales del centro, que son el estudiantado, el profesorado y también personal de administración y servicios, es que en el día a día de lo que ocurre en nuestra facultad se vele porque todo se haga desde esa perspectiva claramente feminista y desde el respeto a los valores de la igualdad. Y la pregunta es, ¿este trabajo llega a las estudiantes y a los estudiantes? ¿Les llega con nitidez? ¿Ves que cala? ¿Que va a funcionar de cara a ese momento en el que tengan que ser ellas y ellos quienes tomen la palabra en los medios de comunicación? Pues yo no sé si soy tan optimista como la compañera Belén Zurbano, pero sí que creo que poco a poco, digamos que, a ver, nosotros también jugamos con la idiosincrasia de que en nuestra facultad la propia personalidad del estudiantado es de por sí de base activista, ¿no? Y tenemos una gran parte de perspectiva crítica dentro de nuestro estudiantado y trabajamos mano a mano. Además, las dos últimas delegadas de la delegación de estudiantes son mujeres feministas, son muy activas y somos de las comisiones que más peleamos, me atrevería a decir, dentro de la UCLM por conseguir determinados tipos de cosas, ¿no? Y siempre conseguimos además que el estudiantado participe. Hacemos muchísimas cosas, desde lo que es la formación propia en el aula, como también actividades, por ejemplo, con la subdelegación de gobierno aquí en Cuenca, y siempre arrastramos estudiantado, que además no hace falta arrastrarle, siempre son proactivos para venir a participar de estas acciones y siempre vienen a pedirnos, ¿no? Siempre están, Azahara, queremos esto, y entonces, bueno, es importante también, ¿no? Hemos conseguido cosas importantes en materia de igualdad gracias también al estudiantado. A la próxima cita no pueden faltar, porque si son tan activas y tan activos, es que organizaron estudiantado, una paella antes de ayer y hoy están todavía de resaca y por hoy la es paella. sábado, Pero... hay que tenerlo claro, y son estudiantes. Bien, ¿cómo crees que sienten el estudiantado? Te cojo la palabra, ¿vale? Que me ha gustado antes que hemos hablado del lenguaje inclusivo y no sexista. ¿Cómo crees que sienten el feminismo? Porque también da la sensación que precisamente en la juventud es donde se está empezando a percibir una mayor regresión, incluso un mayor machismo, hablando claramente sobre las motivaciones de esta corriente de opinión. Esto yo me atrevería a confirmarlo, ¿no? Sin tener un estudio estadístico con datos cuantitativos que pudiéramos hablar de hasta qué punto, pero sí es verdad que yo llevo 10 años siendo docente y sí que noto que cada vez es más complicado, ¿no? Por ejemplo, este año nos pasa, nosotros celebramos, se llaman las jornadas de acogida, donde hay un curso cero para el estudiantado de primero, y pues yo voy allí a hablar media hora de la Comisión de Igualdad, los protocolos que hay, las acciones que hacemos, bueno, toda una serie de cuestiones, cómo se trabaja desde la Facultad de la Igualdad.
Y este año me ha pasado por primera vez escuchar ¿no? En el momento en que llego allí digo, bueno, yo vengo a hablar de feminismo y entonces... Hemos arrancado el programa con unas imágenes en las que, bueno, pues se veía claramente en qué mundo vivíamos en los años 90 y han despertado la sonrisa de quienes están aquí hoy con nosotros presentes. Igual que a veces no conocer la historia nos lleva a cometer determinados errores, la base de esta actitud de tu estudiantado puede ser que realmente esto no lo han vivido, esa realidad que nosotros, los que estamos aquí por edad, sí hemos vivido, esa desigualdad que sí que existía claramente hacia las mujeres y ese machismo. ¿Puede estar ahí la raíz del problema? A ver, yo desde mi punto de vista el principal problema está en la presencia de partidos políticos en los parlamentos que niegan la igualdad, que son machistas, que atacan a las mujeres de manera sistemática y que ese discurso está en la opinión pública muchas veces sin contrastar, ¿no? Hablaba Carmen Amores de desinformación, este es un problema, lo estamos viendo en determinados medios de comunicación y en la población joven se repite mucho este discurso que viene desde esas personas que tienen posiciones de poder y que están en el espacio político sin ningún tipo de vergüenza ejecutando discursos machistas. Y lamentablemente los medios reproduciéndolo, porque ya que aquí hablamos de medios de comunicación y la mujer a través de esos medios de comunicación y cómo impacta en la sociedad. Te acompaña Laura, una alumna tuya. Cuéntanos quién es, por qué está aquí con nosotros, qué va a compartir, que me parece súper interesante. Me encanta introducir a Laura Benedicto, que es una de las mejores egresadas que tenemos en la Facultad de Comunicación. Pues Laura está hoy aquí porque ella cursó conmigo la asignatura de investigación que yo doy en cuarto de audiovisual y del doble grado, y en su proyecto de la asignatura planteó un proyecto de investigación que tenía que ver con el estudio del papel que ocupan las mujeres periodistas en el periodismo deportivo. Así que en su último año tuvimos la oportunidad de que se pidiera una beca, que es una beca de colaboración que financia la Secretaría de Estado de Educación para investigar en colaboración con los departamentos. Laura se la pidió, se la dieron, estuvo un año trabajando en su proyecto, que fue su trabajo final de grado y que estamos en proceso de publicación ahora en una revista académica y pues me parece muy interesante que estoy aquí, Laura, para contarnos... Laura Benedicto, bienvenida. Gracias. Venga, vamos a desvelar el nombre de ese, que va a dejar clarísimo de qué va, el nombre de ese trabajo que te ha traído hoy aquí a estar un ratito con nosotros. Pues bueno, mi trabajo de fin de grado lo que hizo fue reflejar todos los datos que hemos ido compartiendo, que habéis ido compartiendo a lo largo de la mañana en experiencias de mujeres que se dedican a la comunicación deportiva, en este caso de televisión en España. Tenemos que tener en cuenta que el deporte es un mundo androcéntrico, por lo tanto todas las problemáticas que se han tratado se pueden llegar a intensificar en algunos casos y como lo que hicimos fue entrevistarlas personalmente, compartieron con nosotros sus vivencias y pudimos constatar que la desigualdad y el machismo existen en las redacciones actuales de televisión en España y que se manifiesta de diversas formas. No puedo dejar de... Estoy pensando, según me vas hablando, es que hemos arrancado el programa con 30 segundos y 10 de ellos están dedicados a la figura de la mujer en el deporte según la visión del programa Goles son amores. O sea, esa era la visión y el papel que tenía la mujer en el deporte. Esto obviamente ha cambiado mucho, pero tu programa, o sea, tu estudio también viene a confirmar que se repiten algunos dejes estereotipados y machistas hacia la mujer dentro de este área en concreto. ¿Nos cuentas alguna experiencia en concreto? Sí, por ejemplo, muchas de ellas coincidían en que es verdad que se han hecho conquistas, sobre todo en los últimos 3-4 años, pues en la narración deportiva, en el techo de cristal, que ahí hay mujeres en puestos de responsabilidad, pero todas coincidían en que para llegar al mismo sitio no solo se tienen que esforzar mucho más, sino que tienen que demostrar mucho más. También me decían que el hecho de demostrar no solo ocurría en su redacción, en su entorno de trabajo, que como muchas de ellas ya se habían ganado ese puesto, ya se habían ganado ese nombre, no tenían que hacerlo diariamente, sino también con compañeros de otros medios de comunicación que las estereotipaban tanto por su apariencia física como por sus conocimientos, dando a entender que por ser mujer pues que a lo mejor los conocimientos deportivos eran menores y que merecían estar menos en puestos de responsabilidad, por ejemplo, pero también percibían esta desigualdad por parte de la sociedad, tanto en su entorno de trabajo, como puede ser ir a cubrir una rueda de prensa o ir a las inmediaciones de un estadio, y también en redes sociales. Era uno de los puntos donde ellas me decían que sufrían más acoso y más machismo. En las inmediaciones de los estadios hemos visto todos, también reflejado en televisión, situaciones esperpénticas de acoso directo a profesionales que estaban haciendo su trabajo, algo que no
No se concibe si hubieran sido hombres. Exactamente. Y de hecho, algunas periodistas con las que hablamos son personas que están en medios nacionales y que pudimos reflejar gracias a esos casos en nuestro trabajo de fin de grado. ¿Qué conclusión sacas después de hacer el trabajo? Que es muy interesante. Luego compartiremos, si quieres, en la web entregeneraciones.es el trabajo o la base del mismo, lo que podamos, para que quien tenga interés lo pueda leer con detenimiento. Pero ¿qué conclusiones sacas después de este trabajo? Pues yo me quedo con una idea, por un lado optimista y por otro lado pesimista. Porque es verdad que dentro de nuestros resultados tuvimos que dividir a la muestra en diferentes grupos, y un grupo que era minoritario pero que seguía existiendo lo denominamos como las negacionistas, porque nos decían que no existía la desigualdad ni el machismo dentro de la comunicación deportiva de televisión en España, algo que se puede ver encendiendo la televisión. Entonces sí que es verdad que por esa parte los resultados fueron un tanto pesimistas, pero por otra parte teníamos un grupo que era el de las comedidas, que estaban en un proceso propio de deconstrucción ellas mismas, de identificar actitudes machistas y de denunciarlas como tal. No llegaban todavía a señalarlas, pero al hablar con nosotras sí que nos decían: es cierto que estas actitudes las pasamos por encima por no enfrentarte a ellas, pero que a partir de ahora tiene que cambiar y tenemos que identificarlas como actitudes machistas y dejar de permitirlas. Creo que a veces hay una falta de identificación, incluso por la propia profesional, de que está sufriendo una situación de desigualdad. Y también de normalización y de naturalización de lo he vivido siempre, es algo con lo que puedo convivir, como no traspasa ciertos límites, no lo denuncio o no lo señalo por miedo a que me señalen a mí. Claro. No sé, la verdad es que nos podríamos tirar un rato más hablando sobre esta materia y con ejemplos concretos. No tenemos mucho más tiempo, pero sí que querría pediros a las dos un poco como resumen. A Zahara, tú sí eres más optimista de cara a que todos estos puntos de desigualdad se vayan matizando en el futuro, porque trabajas con la materia prima de las periodistas, que al final van a estar en esa responsabilidad, como decía Belén Zurbano, aunque no podéis poner esto, el enfoque, es importante el enfoque. ¿Eres optimista por irnos con ese mensaje? A ver, yo soy optimista porque también tengo la suerte de trabajar en una facultad rodeada de un profesorado y de compañeras que están en la comisión, como la profesora Belén Galletero, que saldrá después por aquí, que están comprometidas también con el feminismo y que en nuestro día a día tenemos muy claro, igual que el Belén Zurbano, ¿no?, que tenemos que ponerlo en las aulas, y es verdad que hay una masa crítica muy importante y es verdad que hay cada vez también más chicos que se van sumando, por suerte, a la masa crítica. Entonces, bueno, pues seamos optimistas. La última, y cerramos con esto. El fútbol femenino, no sé si desde que ha entrado el Real Madrid o por lo que sea, pero ahora sí forma parte de la agenda. ¿Estáis contentas con este cambio? ¿Creéis que va a propiciar que dentro del mundo del deporte la mujer empiece no solo a tener más huecos, sino a que su propio deporte se vea con otra mirada, con otros ojos? Pues a mí lo que me decían las personas que entrevisté, y yo estoy de acuerdo con ellas, es que esperemos que no sea una moda y que sea un tema que se mantenga en el tiempo y que no solo se hable ahora por ser la moda, porque las chicas hayan ganado este año, sino que sea un tema que esté en la agenda. Claro, porque conocemos incluso me atrevería a decir nombres de jugadores, no de fútbol, de baloncesto o de fútbol, de segunda división, y en cambio mujeres, las campeonas, hipercampeonas, Carolina Marín, Garbiñe Muguruza, Paula Badosa, pero toda esa base de deportistas con muchísimo mérito que están en el escalafón en sus distintas disciplinas muy arriba, no tienen nombre, no tienen voz pública, ¿no? Es curioso esa desigualdad, aunque sigan ganando espacio en los medios de comunicación gracias a este empujón del fútbol. No sé si lo percibes así. Sí, claro. Además, también tuvimos que, para elaborar la parte teórica, consultamos varios papers que ponían en datos de nuevo esa desigualdad a la hora de poner el foco en las noticias. Las noticias eran protagonizadas en el deporte por varones, y cuando lo hacían por mujeres o iban acompañadas de titulares sexistas o se les relacionaba con su pareja sentimental, que también era en muchos casos deportista, o simplemente se le añadía en un párrafo al final cuando a lo mejor la competición había sido masculina y femenina. Bueno, podríamos seguir hablando de esto. La cuestión es que faltan referentes, y esta es una rueda, cómo las mujeres van a incorporarse y van a mejorar su posición si desde pequeñas no perciben que hay referentes en los que fijarse y no está el foco puesto en ellas, y por tanto el mensaje no le llega.
el mensaje de la mujer, que es de lo que estamos hoy hablando aquí, a la sociedad desde los medios de comunicación en este ámbito del deporte no llega. A las dos, muchas gracias por estar con nosotros en este Vivir no tiene edad. Y nosotros vamos a continuar ampliando el foco, ahora mirando, además, en este entorno en el que estamos hoy, hacia las mujeres en el entorno rural. Carmen Moral es la redactora jefa del Día Digital. En la actualidad resulta fundamental abordar el debate sobre el papel de las mujeres en los medios de comunicación del medio rural, así como la visión que se ofrece de ellas. Muchas de las periodistas rurales que vivimos en pueblos o ciudades medianas como Cuenca llevamos años desarrollando nuestra profesión y luchando contra la despoblación mucho antes incluso de que el problema pasara a ocupar titulares en medios nacionales. Lo hacíamos, y todavía hoy lo hacemos, con un firme compromiso con nuestros territorios vivos y con el afán de contribuir a su desarrollo. Llevamos años trabajando para eliminar los manidos estereotipos de lo rural, poner de manifiesto sus enormes carencias y darlos a conocer como lugares de oportunidades. Pese a ello, la desigualdad de género continúa estando muy presente en los medios, tanto en las redacciones como en el punto de vista que se ofrece de la mujer rural. Si nos ceñimos a la realidad de las redacciones de medios, la brecha de género se intensifica en el mundo rural. Los medios de comunicación siguen estando mayoritariamente dirigidos por hombres y ellos también son mayoría en las ruedas de prensa. Respecto al punto de vista que de ellas se ofrece en los medios, podríamos comenzar destacando que si solamente 1 de cada 4 personas que aparecen en los medios de comunicación es mujer, en el caso de las mujeres rurales este porcentaje se reduce aún más. Y esto, pese a que los estudios realizados apuntan a que las mujeres rurales poseen más estudios universitarios y están más formadas que los hombres. Además, convendría preguntarse si la imagen que se da de la mujer rural se ajusta a los múltiples perfiles que existen en la realidad o si se trata más bien de una imagen simplificada que describe a una mujer dedicada única y exclusivamente a las tareas del hogar y al cuidado de la familia. ¿Qué se puede hacer para revertir esto? Difícil resumirlo en apenas unos minutos, pero resultaría fundamental comenzar por visibilizar el emprendimiento femenino en lo rural, tratar de estar muy presentes y activas en las redes sociales y concienciarnos de la necesidad de ofrecer un punto de vista femenino a las historias de nuestros pueblos, contextualizar los diferentes modelos de familia y tener en cuenta la diversidad. En definitiva, todas las personas implicadas en los procesos informativos, ya sean hombres o mujeres, deben comprometerse para ofrecer un periodismo inclusivo y reducir la desigualdad de género. Estás escuchando Vivir no tiene edad, un podcast sobre edadismo y género. Proyecto Entre Generaciones, programa de envejecimiento activo de la Diputación Provincial de Cuenca. Míranos en entregeneraciones.es o YouTube. Escúchanos en Spotify o iVoox. Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, bienvenida a Vivir no tiene edad. Pues muchas gracias por compartir este rato con vosotros. ¿Crees que la imagen que se da desde los medios de comunicación de la mujer o las mujeres rurales es la adecuada, Teresa? Bueno, pues desde FADEMUR una de nuestras líneas de actuación principales es precisamente contribuir a visibilizar la realidad de las mujeres del mundo rural, porque entendemos que en muchos casos todavía se siguen perpetuando estereotipos, ¿no? Cuando hablamos de la mujer rural, como bien decías, en singular, ¿no? y se asocia pues con una mujer mayor, resignada, sumisa, que tiene muy poco que ver con la realidad de las mujeres en el mundo rural hoy y antes. Es como una imagen construida desde las ciudades de lo que es el mundo rural y de lo que son las mujeres del mundo rural, que insisto, no se corresponde, porque cuando hablamos de mujeres rurales, pues hablamos de 5 millones de mujeres. Y evidentemente entre semejante número, pues hay absolutamente de todo. Hay mujeres mayores
cada vez más mujeres jóvenes. Hay mujeres sumisas y mujeres rebeldes, unas resignadas y otras revolucionadas. Tenemos absolutamente de todo, como parece lógico, ¿no? Y por lo tanto nos negamos a esa simplificación y lo que queremos es que se vea a las mujeres del mundo rural pues en toda su variedad, en toda su diversidad y conociendo lo que se hace. Hay muchísimas mujeres que están están poniendo en marcha proyectos muy novedosos, muy innovadores, lo están haciendo desde pueblos, eligen hacerlo desde pueblos y eso se tiene que conocer. Este punto no queda reflejado lo suficientemente bien, crees, consideras, en los medios de comunicación y supone también un freno para que este impulso renovador en el entorno rural sea una realidad. Nosotras lo que creemos es que no estamos adaptando el relato del mundo rural a la realidad que tenemos hoy en día las mujeres, ¿no? Si nos fijamos en los datos, pues en los últimos 4 o 5 años hay un saldo positivo en el movimiento de mujeres en los municipios de menos de 5.000 habitantes de más 140.000 mujeres. Eso significa que estamos cambiando la tendencia, que las mujeres estamos eligiendo el mundo rural como un espacio en el que desarrollar nuestro proyecto de vida y nuestro proyecto de trabajo y de futuro. Y eso es significativo y se tiene que contar, porque si no estamos ayudando a quedarnos pues con ese mensaje estancado, ¿no? de la desazón también y de que no hay futuro cuando la realidad es otra bien distinta y actividades como esto que estáis organizando y lo que, bueno, pues la difusión, ¿no? Que se le da y la visibilización de esta realidad, pues creemos que es fundamental, Carlos. Y es curioso porque hablábamos antes de que se utiliza el singular, la mujer rural, para, bueno, identificar una imagen monolítica de las mujeres, y en cambio no existe el hombre rural. Bueno, eso es algo que habitualmente nos pasa, ¿no? En general, cuando hablamos de todos los temas de género, se sigue hablando en muchas ocasiones como si fuera algo pequeñito y reducido. Y en el caso, y el singular, ¿no? Ayuda a esa simplificación. Y cuando hablamos de la mujer rural, además, bueno, pues es como si fuera algo poco menos que anecdótico. Luego, se reconoce que siempre hemos sido la base de la vida en los pueblos y de que y de aportar además mucho trabajo muy invisibilizado e imprescindible, pero como bien dices, se sigue hablando en singular, pues poco menos como si fuéramos el lince ibérico, una especie en peligro de extinción. Insisto, estamos hablando de 5 millones de mujeres. Tenemos que poner el foco en esa realidad y en esa diversidad y en esa innovación y esa modernidad de las jóvenes, pero también de las mayores. Tenemos mujeres mayores que son absolutamente rompedoras. Los medios de comunicación al final, y es de lo que estamos hablando hoy, contribuyen un poco también a moldear, a decirnos cómo es nuestra sociedad. A tu juicio y teniendo en cuenta lo que estamos diciendo, ¿crees que los medios de comunicación están contribuyendo a mejorar la imagen o a trasladar una imagen realista de las mujeres en el entorno rural, de cómo son, de cómo perciben, de cómo sienten? Bueno, nunca se puede generalizar, evidentemente, y nos encontramos con buenas prácticas y malas prácticas. Hemos mejorado muchísimo en visibilización. FADEMUR nació hace 20 años ya. Este año cumplimos nuestro 20 aniversario y a lo largo de estos 20 años hemos visto una evolución significativa. Pero hay determinados medios más centrados en muchas ocasiones en las ciudades y dirigidos a una población más urbanita a los que les cuesta entender esta realidad y les cuesta entender en general el mundo rural y a los que siempre invitamos a que nos acompañen pues, a nuestras actividades, a conocer a emprendedoras que están en el territorio, a visitar los pueblos y a visitarlos pues, sin prejuicios y viendo lo que realmente hay para poder contarlo, porque es que necesitamos a los medios como aliados en esta reconstrucción del relato rural y en esta construcción de un futuro, de un rural que sea amable para las mujeres. ¿Eres optimista? ¿Crees que los avances que se van produciendo van a ir a más en el medio o largo plazo, en ese punto de atención hacia las mujeres del entorno rural desde los medios de comunicación?
Y sí, hay que ser necesariamente optimista y además en FADEMUR somos muy tenaces, con lo cual por nosotras no va a quedar seguro. Estamos convencidas de que hemos llegado a un punto de no retorno. Bueno, cuando hablamos de temas de igualdad, eso es difícil, ¿no? Porque hemos visto y estamos viendo que en muchas ocasiones, bueno, pues lo que creíamos que ya eran conquistas consolidadas, pues se están dando pasos hacia atrás que nos preocupan y nos preocupan muchísimo. Pero creo que el conjunto de la sociedad y los medios ya somos todos conscientes de que los problemas del ámbito urbano y de la despoblación que veníamos denunciando durante muchos años no son problemas que afectan solo a los pueblos y a quienes los habitan, que es un problema del conjunto de la sociedad, del futuro del país que queremos, del modelo de construcción y de desarrollo territorial, en el que las mujeres, sin duda, jugamos un papel fundamental. Entonces, yo confío en que este acercamiento que estamos logrando en los últimos años haya llegado para quedarse y para conocernos cada vez más y mejor y fortalecer, ¿no? ese futuro que queremos, que será bueno para todos y para todas. A lo largo del día de hoy estamos hablando mucho en positivo, pero también se nos escapa, igual que a ti en este momento, en esta reflexión, esa percepción de cierto movimiento de retroceso y de negación de lo que hasta ahora parecía superado. Vamos a quedarnos solamente con el lado positivo y el empuje que organizaciones como la que preside FADEMUR dan para que la mujer rural, las mujeres rurales, en este caso, tengan la visibilidad necesaria a través de los medios de comunicación. Teresa López, muchas gracias por habernos atendido y por estar hoy en Vivir no tiene edad. Pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todas las personas que nos estarán viendo y a seguir luchando. Sara Burgos, gracias por abrir tu despacho a Vivir no tiene edad. Muchas gracias a vosotros por estar aquí en el Colegio de Doncellas de Toledo, que es también la sede de las oficinas de la Presidencia de la Junta, y bienvenidos. Venimos hablando de política a lo largo de todo el programa como una de esas secciones dentro de los o áreas dentro de los medios de comunicación, y la política en sí más masculinizadas. ¿Cómo decides tú, una mujer, meterte o encauzar tu carrera profesional, o cuándo decides encauzar tu carrera profesional hacia la política, comunicación política? Pues entiendo la política desde la perspectiva de la vocación pública, del compromiso social. Desde niña sabía o quería, tenía intención de dedicarme al periodismo. El periodismo como es servicio público. Responde a ese derecho constitucional como es el derecho a la información. Y bueno, los caminos te van llevando a diferentes destinos y sin pensarlo, sin planearlo, pues pasé de estar en la agencia EFE a trabajar en la Consejería de Bienestar Social, y aquí llevo 7 años en diferentes sitios. Al final has terminado en la política y en el servicio público, en la consejería. Efectivamente, ¿no? eso es. Ese deseo que mantenías como vocacional. ¿Sigue siendo la política y la comunicación política un mundo de hombres? ¿Te sientes la excepción de la regla, basándote en tu experiencia? Yo creo que las cosas van cambiando en la política, en la empresa y en muchos ámbitos de la sociedad. En Castilla-La Mancha hay un importante peso de las mujeres en el Consejo de Gobierno. En Castilla-La Mancha, bueno, hay listas cremallera. Y si es verdad lo que dices, que apuestas que en su momento causaron mucho revuelo, hoy están más normalizadas. Me viene a la cabeza esa imagen de Carmen Chacón, embarazada de 7 meses, pasando revista a las tropas españolas, una imagen que es una imagen ya histórica, y estoy convencida de que abrió la puerta a muchas mujeres en puestos de responsabilidad política. Las cosas van cambiando, pero quedan muchas también. O una diputada dando el pecho en el Congreso de los Diputados. No recuerdo ahora quién fue, pero sí hace unas legislaturas haciéndolo, ¿no? Esos pasos que es curioso, que nos sorprenden, y aprovecho para decir que hablamos de esto. Te estoy preguntando por cuestiones que ya el mero hecho de preguntártelas denotan que todavía estamos en una sociedad pues que estereotipa a las mujeres, sus gustos, sus capacidades. El mero hecho de preguntártelo. ¿Todavía nos queda mucho por avanzar en una sociedad igualitaria?
yo creo que nos queda por avanzar hasta que lleguemos a ese día en el que esta conversación que estamos teniendo sea innecesaria. Porque además nunca está de más recordar que lo único que busca el feminismo es la igualdad real en derechos entre hombres y mujeres, ni más ni menos. Pero quería preguntarte también por otro cliché que se repite y bueno, que en conversaciones con compañeras de los medios vuelve a salir una y otra vez, y es esa sensación de que por el mero hecho de ser mujer tenéis en ciertos, sobre todo, puestos de responsabilidad que reforzar vuestras posturas, vuestras opiniones, luchar más por ellas. ¿Tienes tú esa sensación? ¿Te ha sucedido lo mismo? ¿Verte cuestionada en una toma de decisiones por el hecho de ser mujer? Bueno, sí que no siempre ha sido así, pero sí que a lo mejor en alguna ocasión he podido percibir esa necesidad de la que hablas de requerir de más tiempo que un hombre para que mi voz fuese escuchada. No siempre, pero sí en alguna ocasión. O sea, no es tomo una decisión y se cuestiona esa decisión, No, sino no. que hay un pozo, ¿no? Es decir, lo que a un hombre que entra a un determinado puesto le cuesta un día, 2 o 3, a ti te cuesta 3 meses, por entendernos. Una cuestión más de tiempo, ¿no? De pozo, lo que quieres decir. Sí, lo que quiero decir, no me refiero a mi caso particular de mi cargo, pero sí en el trabajo, desde que empecé en una redacción hasta ahora que estoy aquí en este lado, sí que a veces tienes que hacer un esfuerzo doble para que se escuche lo que quieres decir. No quiere decir que no te tengan en cuenta, que te desprecien, que te marginen. La verdad, afortunadamente no lo he sentido. Sé que a lo mejor en otros casos sí que ha podido suceder. En esos, quizá además en esos puestos más llanos de redacción. Seguramente, ¿no? Seguramente que suceda y vamos, y sé que ha sucedido. Pero me refiero a tener como que hablar más alto, ¿no? O a tener que insistir más. A eso me refiero. Pero vamos, por ser mujer y también por ser joven, que quizá en algunas ocasiones ha sido más también por ser joven, que es otra forma de edadismo. Sí, repetimos otra vez esa discriminación por razón de edad, en este caso por ser joven, pero que no deja de ser discriminación por razón de edad, y también por detrás de esa discriminación probablemente hay una consideración directamente de falta de confianza, creer que no hay una capacitación suficiente todavía, ¿no? Eso está por detrás, latente. Eso parece que sí que está por detrás latente, pero bueno, yo creo que se están dando pasitos y que no es tampoco lo mayoritario, pero ni en el periodismo, ni en la empresa, ni en la sociedad en general. Yo creo que cada vez hay más conciencia también. ¿Qué lugar ocupan las mujeres en la agenda de su gabinete y del gobierno? Sí, bueno, como sabes, hay una consejería de igualdad en el gobierno de Castilla-La Mancha, pero desde la consejería de portavoz, que es de la que cuelga mi dirección general, consejería que además ostenta una mujer, Esther Padilla, sí que realizamos un trabajo, una apuesta continua por visibilizar las políticas de igualdad. Castilla-La Mancha, como sabes, es el único gobierno con mayoría absoluta del Partido Socialista y nos hemos convertido en ese faro de igualdad. Uno de los primeros anuncios del presidente Page esta legislatura ha sido el de aprobar una ley contra la brecha salarial, y Castilla-La Mancha será la primera región de España que vaya a tener esa ley. O, por ejemplo, hay un récord histórico de presupuesto en la Consejería de Igualdad. Estas políticas contrastan con las que vemos a nuestro alrededor desde esta legislatura, donde, como sabes, ha habido un vuelco importante en muchos ayuntamientos, en autonomías, y entonces vemos cómo se están eliminando las concejalías de igualdad, cómo está habiendo recortes en políticas de igualdad, cómo se dejan de celebrar o se tratan de esconder la celebración de determinados días. Es una rueda interconectada, porque al mismo tiempo vemos cómo se aprecia un cierto grado de regresión, incluso de oposición hacia la igualdad o el feminismo, o ambas cosas, en los medios de comunicación y en las líneas editoriales y de opinión, ¿no? Parece que no sabemos si una cosa es antes y después la otra, que es la acción y la reacción, pero sí es verdad que
que esa percepción que estás comentando se ve también en los medios, en la comunicación en los medios. Sí, yo creo que es lo que dices, que la acción genera una reacción y los movimientos que avanzan en derechos sociales despiertan, generan una contestación de quienes no quieren perder sus privilegios. Los medios de comunicación que recogen lo que está sucediendo, pues claramente lo reflejan. Pero bueno, yo creo que se avanza, que se está avanzando. ¿Crees que se siguen reproduciendo o que los medios siguen reproduciendo esos estereotipos de género establecidos en torno a las mujeres? Hay algunos medios que creo que lo siguen haciendo, pero yo creo que hay otros, que creo que son la mayoría, que lo que se están convirtiendo son en aliados para desterrar esos estereotipos de género. Yo lo que creo es que esos estereotipos de género tienen fecha de caducidad y que esa fecha de caducidad está cada vez más cerca para que no aparezca esa imagen de la mujer en los medios de comunicación sexualizada, sumisa, dependiente, siempre dentro de la esfera privada o sin tener papeles protagonistas. Y yo creo que también uno de los avances importantes que se están produciendo y que permiten que se vaya avanzando en este camino es que cada vez hay más directivas mujeres al frente de los medios de comunicación, y eso creo que es una buena noticia. Al final, desde esos puestos de dirección es de donde se pueden cambiar las cosas. ¿Tú lo percibes en tu día a día, en tu trato con los medios, que esa feminización de la profesión en las redacciones también se está trasladando a los puestos de dirección? Sí, por supuesto. Bueno, es que como lo vemos en la política, en las instituciones, en las empresas y también en los medios de comunicación, cada vez hay más mujeres que son directoras de medios de comunicación, pero creo que todavía hay camino por recorrer, porque, como bien dices, las redacciones mayoritariamente hay mujeres y, sin embargo, eso no se traduce en las direcciones de los medios de comunicación. Entonces, creo que tenemos todos que trabajar para que puedan dar ese paso, porque muchas veces las mujeres, aun teniendo oportunidad, no se atreven a dar ese paso porque creo que no se les garantiza la seguridad, la misma seguridad que a los hombres para sentarse en esas sillas, en estar en esos despachos. Hacemos balance para cerrar de este año, casi año, que llevas al frente del Gabinete de Comunicación del Gobierno regional. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Pues sí, claro, como sabes, esta es la tercera legislatura del Gobierno de Paje. Los resultados los conocemos, entonces la comunicación que yo he heredado es excelente, desde luego. Me he subido a un tren en marcha y bueno, pues hemos venido aquí a sumar y estamos pues haciendo cosas nuevas, pues de manera paralela a la comunicación con los medios tradicionales, que ya está más afianzada. Estamos poniendo en marcha una estrategia de comunicación digital que supone, por ejemplo, crear un canal de WhatsApp para también establecer un contacto con la ciudadanía directo, abriendo cuentas en redes sociales, como por ejemplo TikTok, en la que todavía no teníamos presencia, y estamos también localizando, haciendo una información también cada vez más de cercanía en un mundo que cada vez está más globalizado. Pues estamos intentando que se conozca más lo local, llegar a lo local. Estamos también viendo cómo aprovechar la inteligencia artificial, qué le podemos sacar de provecho, y bueno, pero sobre todo siempre manteniendo el mismo objetivo de tenemos que ser una fuente de información fiable, confiable, segura, veraz y creíble. Lo dejamos aquí. Gracias por atendernos en este Vivir no tiene edad que estamos dedicando a la mujer en los medios de comunicación. Sara, muchas gracias por atendernos. A vosotros, muchas gracias. Continuamos en esta mesa de debate que hemos preparado para el día de hoy en Vivir no tiene edad, con mujeres periodistas que además en algunos de los casos tienen cargos de responsabilidad, y creo que puede ser interesante conocer su opinión. Antes de entrar en ello, muy brevemente vamos a volver a situar algunos datos
de uno de los estudios, de dos de los estudios realizados por Belén Galletero para el Observatorio de la Comunicación de Castilla-La Mancha en 2018 y para el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en 2021. En el primero se analiza la evolución de las mujeres en la profesión en Castilla-La Mancha y los datos apuntan a una feminización de la profesión, pero se repite la tendencia que hemos visto antes. En los puestos de subdirección y dirección siguen siendo mayoría los hombres, con casi 6 puntos de diferencia. Repito, esto ya en Castilla-La Mancha. Concluye que las mujeres continúan teniendo más problemas con la conciliación, con el foco puesto en la maternidad. Un 51% de las mujeres cree que esto es un freno, un 18% de los hombres no. En el segundo estudio, que analiza las firmas de opinión, volvemos a ver claramente cómo son los hombres quienes tienen la palabra en la opinión, en los medios de comunicación, con 246 firmas por 78 de mujeres, es decir, 3 veces más. Ahora sí, vamos con la mesa. Belén Galletero, profesora e investigadora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, bienvenida. Muchas gracias. Y coautora de estos estudios. Trinidad Saiz, delegada de la Radio Televisión Castilla-La Mancha. Perdóname, pero entre Radio Televisión Castilla-La Mancha, Radio Televisión Castilla-La Mancha está y bien. CMM Media, uno al final termina liándose. Delegada de CM Media en Cuenca. Isabel González, jefa de gabinete de vicepresidencia primera, ¿lo he dicho bien también? Sí, ahora sí. Perfecto. Del Gobierno de Castilla-La Mancha. Bienvenidas a las 3, gracias por estar con nosotros en esta mesa de debate, donde hablamos de la imagen de la mujer y del papel de la mujer en los medios de comunicación. Vamos a arrancar por algo que ya hemos dicho en innumerables ocasiones, el acceso de la mujer a puestos de dirección, techos de cristal. Acabo de hablar ahora de conciliación. ¿Cómo veis este punto de partida? Es decir, ¿realmente se está empezando a avanzar ahí y esto puede contribuir a mejorar la imagen que de la mujer se da hacia el exterior? Belén, arrancamos por ti. Bueno, como yo creo que se ve bien en el gráfico, es verdad que desde 2004, que era el estudio anterior que nosotros tomamos como referencia para actualizar los datos en 2018, pues los avances eran significativos. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es motivo de alegría y de optimismo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues en determinadas categorías, como podía ser la jefatura de sección o redactoras jefe, sí que había mayor porcentaje de mujeres, pero no así en los puestos de dirección, ¿no? Lo que nos lleva a, bueno, pues a concluir que las figuras de primera plana, ¿no? Pues al final la figura más importante, que es la de dirección, la que tiene más repercusión pública también, pues sigue ocupada por los hombres. Y mayores sueldos también, porque en el informe también se hablaba de brecha salarial. Eso también se percibe en la profesión. Y no solo en la profesión, podemos extrapolarlo quizá a temas de igualdad en cualquier otra profesión de la que hablemos. Bueno, a ver, yo voy a poner sobre la mesa mi propia experiencia, ¿vale? 30 años de profesión y llevo 8 con un cargo directivo. Primero, no resulta fácil llegar a los cargos directivos y luego una cosa es la representación, que sí que la hay, cada vez hay más mujeres, afortunadamente, porque nos hemos ido sumando al mundo laboral, es que es así. Y en medios de comunicación, además, somos mayoría. Mayoría cuando estudiamos, que luego no ya cuando alcanzamos los puestos directivos o incluso en las redacciones. Una cosa es la representatividad, que sí que la tenemos, estamos en los órganos directivos, y otra cosa es el respeto a ese liderazgo en los grupos donde todavía mayoritariamente hay hombres. Tú tienes un cargo directivo, pero todavía tienes que estar constantemente reivindicando ese puesto que tú tienes y ese liderazgo en la toma de decisiones. Eso todavía no está conseguido y eso todavía... ¿Y lo ves en tu experiencia personal, en mi experiencia personal, en el día a día? Vamos a ver, lo veo, lo llevo viendo muchos años. Entonces, nosotras sí alcanzamos los cargos de representatividad de los medios de comunicación, de las empresas, de los cargos públicos. Estamos ahí, de hecho, hoy veo aquí a muchísimas mujeres. Me gustaría, tengo que decirte, por poner un pero, tengo un pelo, perdón, que me hubiera gustado ver también a más hombres, porque sí que es verdad que esto va de hablar de feminismo y de mujeres y de la participación de las mujeres, pero es que esto no puede ser real si no contamos con la implicación de los hombres. Entonces, bueno, pues por eso le estoy diciendo a él que me hubiera gustado ver hombres y mujeres, porque nosotras ya estamos comprometidas con la igualdad, estamos comprometidas con la lucha, somos partícipes en primera persona de esta lucha y los que tienen que sumarse, que ya se van sumando, afortunadamente los hay cada vez más, son los hombres. Pues llevas razón, es verdad. La otra parte debería haber estado más representada, tanto aquí a este lado como ahí en el público. Pero bueno, como luego colgamos el vídeo en entregeneraciones.es, en YouTube, lo que hacemos es trasladar por WhatsApp a todos nuestros contactos hombres
que ahí está ese vídeo para que lo vean y para que tomen conciencia de vuestras opiniones. Me parece buena reflexión. Isa, la pregunta difícil o la fácil, como tú quieras, un poco por lanzar el tema también del que hemos tirado al principio desde el esperpento, porque ahora se ve como esperpento ese nivel de sexualización y de cosificación de la mujer, pero no sé si se sigue percibiendo. Insisto, sin alcanzar ese nivel de esperpento, bueno, pues la simplificación de la imagen de la mujer en los medios. Es evidente. Es evidente que la mujer se la sigue valorando y sobre todo en los medios de comunicación y en aquellos donde expones tu imagen, véase la televisión, lo principal que se mira en una mujer es el físico y cómo da en pantalla, y negar eso sería insultar a la inteligencia. ¿Que vamos avanzando? Sí. ¿Que estamos en un momento en el que corremos el riesgo de retroceder? También. Por eso es muy importante lo que se cuenta en los medios de comunicación y quiénes lo cuentan y quiénes deciden la manera en la que se cuentan. Los titulares, que llamamos, por simplificarlo de alguna manera. No, simplificando no. Es que hoy en día, con el ritmo de vida que llevamos y el nivel de atención que tenemos y que tienen nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, que es que no pasa de los 10 segundos, con lo cual das en el punto clave. Es esencial que las mujeres tengan capacidad de decisión en los titulares de los medios de comunicación. Para eso necesitamos un periodismo con perspectiva de género. Y voy a más. Necesitamos un periodismo feminista. Feminista, porque si no, será imposible avanzar en este campo. Y seguiremos teniendo titulares tan bochornosos. Es que además he cogido 2 ejemplos que creo que reflejan muy bien en el momento en el que estamos, y empezábamos con imágenes de hace 30 años y yo casi que las extrapolaría hace 3 días. Voy a poner 2 ejemplos prácticos que encima que creo que todo el mundo lo podemos entender. Un club de fútbol. Encima tenemos a Laura, que ha hablado del mundo deportivo. No sé si hay más testosterona en algún sector que en el mundo del fútbol. El Villarreal Club de Fútbol, un tuit que puso su community manager, que busqué y, por supuesto, es un hombre. Hablaba, lo voy a leer textualmente, por si alguien no conoce la historia. Sorlot, aunque tenía permiso para quedarse por su inminente paternidad, ha preferido viajar. Ya en Almería ha nacido su hija y el noruego lo ha celebrado marcando un gol de la victoria en el minuto 92. Historión, ¿eh? Es un historión. Las que sean madre, hayan tenido hijas, seguro que hijas o hijos me están entendiendo. Lo escribió un hombre, por supuesto. Pongo otro caso. En 10 minutos, ahora que hemos hablado de que las mujeres copan el sector de la prensa rosa, la prensa social. No lleva firma, cosa que me alegra. No sé si lo escribió un hombre. Lo que me molesta más es que creo que lo escribió una mujer. Se refiere a Lidia Torrent, no sé si la conocen, es una joven presentadora que trabaja en un date night de prime time en 4, First Day, digo el nombre, no pasa nada por hacer publicidad. Titular: Lidia Torrent se va de fiesta posparto solo 10 días después de dar a luz. Iba acompañada de su marido, al que nadie prejuzgó ni juzgó. Y sigue: aún luce algo de barriguita, pero lo consiguió disimular muy bien a pesar de lo ajustado del vestido. Esta es la realidad de los medios de comunicación. Si no cambiamos esto, pues es imposible avanzar. No sé por dónde seguir después de estos 2 golpes que nos has dado a izquierda y a derecha. La verdad es que decía que las imágenes de principio eran esperpénticas, pero es verdad que hay áreas... Mira, si me permite voy a decir, hay áreas todavía, por no irnos a este terreno tan negativo, donde siguen manteniéndose esos estereotipos, pero quizá también es peligroso, y ahí al final no engañan, sabes lo que vas a ver y lo que vas a leer, es más peligroso o parece más peligroso que los canales de opinión o de contraopinión, antifeminismo y machismo, se estén empezando a colar en el debate público por otros lugares, ya sean redes sociales, medios digitales. ¿Lo percibís así? Yo personalmente tengo esa preocupación, que empiezan a colarse y a retroalimentarse por el debate público en otros medios. Bueno, mira, hay un informe de una plataforma que se llama Closing Gap, creo que es del 2021, me parece que es el informe, que había hecho un estudio en 2021 sobre la brecha de género en órganos de decisión de notoriedad pública, se llama el informe.
Y entonces hablaba de esto, de la brecha de género cuando tú llegas a cargos en los que verdaderamente puedes tomar decisión. Y en esto se hablaba de que la igualdad real llegaría a España en el 2056, si teníamos en cuenta la velocidad de crucero actual, o sea, 2056. O sea, yo sí que soy consciente, y creo que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, perdón, lo somos, de que en los últimos años, 5 o 6 años, se está ralentizando esta velocidad de crucero. Y se está ralentizando esta velocidad de crucero precisamente por esto de lo que estamos hablando. Lo comentaba antes Azahara, creo, hay partidos políticos con representación parlamentaria y en gobiernos autonómicos, municipales, que niegan que sea necesaria una lucha por la igualdad. Y esto tiene repercusión a nivel de redes sociales, a nivel de medios de comunicación, porque estas personas también están ya cada vez más en los medios, en los órganos de opinión y en los programas donde se genera opinión pública. Entonces, evidentemente, si ya de por sí, también lo citaba Carmen Amores, hemos empezado tarde y tenemos que correr más y encima tenemos que estar constantemente demostrando más mientras conciliamos, mientras trabajamos, mientras todo... se nos ponen trabas, se nos ponen ruedas y se nos ponen frenos, pues evidentemente no llegaremos al 2056, probablemente tengamos igualdad en el 2080 o nunca. Entonces, esa carrera es de todas y, como digo, de todos, y nace en los medios de comunicación dando visibilidad a las mujeres. Nosotros en la radio y televisión pública lo intentamos constantemente, pero nace ahí, dando visibilidad al trabajo que hacen las mujeres. Cuando llamamos a expertas, que llamemos a expertas y no a expertos, cuando queremos hablar de un tema que no busquemos siempre a hombres, cuando tenemos un grupo de debate para hablar o para polemizar sobre algún tema pues que está en el candelero, que haya hombres y mujeres, no solamente hombres hablando sobre mujeres. ¿Y esta toma de decisión, esta preocupación interna dentro de las redacciones, es exclusiva de vosotras cuando sois mujeres o también los compañeros hombres en las redacciones se preocupan, más allá de lo estético, en lo operativo, de verdad se preocupan por hacerlo realidad? Es que no quiero copar, pero en redacción ahora mismo creo que estoy solamente yo, porque ellas están en otros... Sí, en otros ámbitos. A ver, hay cada vez más... Sí, están en otros ámbitos, pero han estado en redacción mucho tiempo. Entonces... Sí, bueno, se habla mucho de la cuota. Yo no quiero decir si es buena, si es mala la cuota, pero es que sin un sistema de cuotas no estaríamos. Y es verdad que muchas veces llaman a tertulias o a programas de televisión a mujeres simplemente por la cuota, que es muy triste decirlo, pero es que más triste es no estar. Totalmente. Entonces, es aprovechar, aunque sea la cuota, vamos a decirlo así, aunque sea por cuota, aprovechar ese espacio para meter nuestro mensaje, porque si no hubiese ni siquiera un sistema de cuotas, es que estaríamos totalmente invisibilizadas. Yo lo voy a extrapolar un poco a mi trabajo. Trabajo en un gabinete donde hacemos, algunas me conocéis, yo creo que muchas, eventos, comunicación. Cuidamos la presencia de la mujer. Vetamos imágenes en las que no hay una mujer. Porque... a lo mejor hay veces que por casualidad es una foto que solo hay hombres. Bueno, hay veces que se nos puede pasar, pero es que no es la realidad de nuestro país, de nuestra sociedad. En nuestra sociedad somos un 50% mujeres, tienen que haber mujeres. Es que me pasó recientemente, la semana pasada. Coincidió una foto de una firma, de un convenio, que todos eran hombres, todos los que firmaban. Y era que luego dije, es culpa mía, no he caído en que todos los presidentes de estos grupos son hombres. Asumo el error, pero dije, pues esta foto no va a salir. Vamos a buscar otra foto en la que sí que estén las mujeres, porque es que, insisto, lo que se cuenta importa y la imagen importa muchísimo. Sí, lo que decíamos, que la mujer apareciera también en cantidad y en cualidad, es decir, por los hechos en sí en las noticias, cuando son sujetas de información, que lo decíamos al principio, que obviamente su representación
es menor y si no estás, no existes. ¿Lo ves también un poco así, Belén? Yo me he quedado con una cosa que ha planteado Belén al comienzo, que decía, para que conseguir 2 entrevistas con mujeres llama a 4. Sí, cierto. Voy a decir eso y voy a decir que aquí todas las que hemos aparecido hemos venido con unos papeles y con unos apuntes, ¿no? Y que es una cuestión que a veces las mujeres nos exigimos mucho y las mujeres no opinamos sobre cualquier cosa. Entonces, yo sé que todas venimos aquí y hemos hecho los deberes antes. Entonces, a veces es una cuestión de que no es que no se nos ofrezcan los espacios, es que a veces se nos ofrecen y nosotras mismas pensamos que no estamos a la altura. Y eso nos pasa a veces también, ¿no? Pero que no es una cuestión nuestra, sino es una cuestión de cómo hemos sido socializadas a lo largo de la historia. Yo traía una cita de un clásico que es la Odisea de Homero, ¿no? Que tiene un pasaje en el que Telémaco le dice a su madre Penélope: vete a tus labores del hogar. El relato lo cuidan los hombres. Y es que eso es de hace muchos siglos y eso no desaparece de la noche a la mañana. Entonces, hay muchos siglos detrás, mucha historia en la que las mujeres tenían que estar fuera porque este es tu entorno, no opinas. Entonces, claro, ahora decimos, no, es que no hay firmas de opinión, ¿no? en los medios, que es el estudio al que aludías, pero es que esto no es nuevo, es que cuesta mucho cambiar los estándares, ¿no? Y cambiar las inercias. De la mujer a la vida pública, la verdad es esta, hace 50 años. Y estoy siendo muy generoso, porque realmente podríamos ir a hace 40, cuando hace de verdad 35, empieza a tener una incorporación 40. real dentro del ámbito público y de toma de decisiones, que no hablamos de permitir votar o tener una cuenta propia. Mira, yo les pongo a mis alumnos... Cosas que yo, por ejemplo, con mis hijas he hablado y que, claro, cuando se lo cuentas, que es algo que me parece muy importante, cuando se lo cuentas y les pones en el marco temporal que hace ese marco temporal más o menos en el que, por ejemplo, una mujer no podía abrir una cuenta corriente por sí misma sin el permiso de un hombre, fuera su padre tutor o marido, les estalla, como dicen ellos, les estalla la cabeza. Creo que es importante el poner en perspectiva las cosas, ¿no? y comentarlas con quienes vienen detrás. Vuelvo a un caso, a mi vida personal, o sea, a mi experiencia personal. Por mi trabajo paso muchas horas fuera de casa, sábados, domingos, me voy de noche, llego de noche, por elección, porque lo he decidido yo hacerlo así. Muchas veces en los sitios a los que vamos, muchísimos de ellos pueblos, entorno rural, la pregunta que más me hacen es cómo me organizo en casa, si tengo hijos y cómo lo hago, cosa que nunca jamás veo que pregunten a un hombre. En el estudio ponía el 51% claro, de las mujeres considera que los hombres, yo creo que aquí realmente se nos pasa por la cabeza. Tenemos techo de cristal, pero yo quiero dejar este mensaje hoy. Tenemos techo de cristal, pero tenemos la mochila de la culpa tan dura que hay que quitársela. Hay que quitarse la mochila de la culpa, que es todavía más pesada en entornos rurales. Podríamos hacer una encuesta a mano alzada aquí y preguntaría, ¿cuántas de vosotras antes de venir hoy a esta jornada se han dejado la comida hecha en casa? Vamos a hacerla por curiosidad. ¿Cuántas de vosotras, como dice Sisa, cuántas se han dejado la comida hecha antes de venir a esta cita? Las que no las levantan porque tenían sobras de la cena, pero también se la han dejado hecha. Entonces, sí. Y me quedo con una frase que leí hace... La he buscado porque la leí hace un par de años y me gustó y me sentí tan identificada. Se la leí en una entrevista a Isabel Rodríguez, la conocerán muchos. Era entonces ministra de Política Territorial, ahora es ministra de Vivienda. La hemos visto en el Congreso amamantando a sus hijos porque tiene 2 hijos pequeños. Y su frase era: me sentí culpable de no sentirme mala madre. Hasta ahí llega nuestro sentimiento de culpa. Yo, como no hay hombres aquí, porque no están invitados, porque es un evento de mujeres, pero podemos lanzarle nuestro mensaje a los hombres. No se trata de que ayudéis, colaboréis, esas palabras tan manidas que tenemos que desterrar. Se trata de que cumplan con su obligación y de que avancemos en la corresponsabilidad. Y para eso tenemos que hacerlo nosotras, las que estamos aquí, desde la educación. Entonces, creo que esa es nuestra tarea pendiente también, liberarnos de la mochila de la culpa. Una reflexión muy interesante para concluir. Estaba claro que se iba a llevar aplauso merecido. Para concluir,
Trini, Belén, ¿alguna reflexión más para cerrar este círculo del que estamos hablando? Y que podríamos estarnos aquí pues 1 hora o 2 o 3. Si queréis, luego continuamos con él. Pero aquí en Antena... Sí, nada, nosotras desde los medios de comunicación, porque veníamos a hablar también de medios de comunicación fundamentalmente, y sí que es cierto que la asignatura pendiente es continuar visibilizando esas capacidades de las mujeres, esos logros de las mujeres, los logros, las capacidades, y lo que decía Belén, que es súper importante, que nosotras mismas nos creamos, que somos capaces, que estamos aquí porque nos lo hemos ganado, que estamos aquí porque nos lo merecemos, y que podemos llegar donde queramos, porque muchas veces somos nosotras mismas los que nos ponemos freno. Sí, el suelo pegajoso ese que decía Belén al principio, ¿verdad? Una expresión y lo que apuntamos. lo que está diciendo Isa, y que si tenemos la capacidad desde nuestros cargos o desde nuestros puestos de ser también referentes para que otras chicas, estudiantes de periodismo o cualquier mujer que lleve a cabo un emprendimiento o una acción social, que son mayoría, las mujeres que lo hacen, sobre todo en el entorno rural, son básicas y fundamentales en lo que es el asociacionismo. Trini, déjame que te ponga, que además es que es así. Tú que tratas con todas ellas en cualquier noticia, en cualquier evento, en cualquier momento en el que necesitas una opinión, en caliente, en el momento, porcentajes, mujeres y hombres, 90%, 95% me atrevería a decir, hombres cero, ¿no? Mi agenda está llena de mujeres, también de hombres, pero sí que es cierto que cuando yo oferto las noticias a mi televisión, los temas que a mí me interesan como mujer todavía siguen teniendo menos calado que otro tipo de temas que tienen que ver más con la política. O sea, es que aquí hablaríamos de otro tema, que son las noticias blandas y las noticias duras. Entonces, las mujeres, por naturaleza, por convicción, por tradición, por lo que hemos mamado en nuestras casas, con nuestras madres, con nuestras abuelas, siempre somos mucho más sensibles a los temas sociales, a los temas culturales, a los temas que tienen que ver con la supervivencia. Entonces, lo que yo veo súper noticioso, y para abrir el informativo, tengo que hacérselo ver también a veces a un grupo de edición en el que no siempre es lo que te decía antes, la decisión final la toma una mujer. Y ahí es donde choca. ¿Entiendes? Y esto no significa que no se haya avanzado, que mucho. Y yo creo que en el medio en el que estoy, afortunadamente, cada vez se tiene más en cuenta y se está trabajando mucho y muy bien. Pero que el camino es largo y tendido, pues también. 2056 decías, ¿no? 2056 pues, si no frenamos. Es un camino largo. Belén, como conclusión. Pues mira, te iba a decir que el otro día salió en El País precisamente un reportaje sobre la menopausia, ¿sí? Que es una cuestión que yo dije, qué bien, estos temas están ahora. Y había mujeres muy diversas ahí en ese reportaje. Y dije, bueno, pues no solamente estos temas están saliendo ya en los medios importantes, se está hablando de ellos porque parecían cuestiones invisibles, sino que además con distintos modelos de mujeres. Solo un apunte a lo que ha dicho Trini, ¿no? Que nos lo tenemos que creer y tal. Bien, pero que es una cuestión estructural, que la responsabilidad es de todos, es conjunta, que muchas de esos frenos y esas trabas que nos autoimponemos vienen de cómo está la sociedad estructurada, ¿no? Y de cuestiones estructurales como, por ejemplo, pues eso, que a lo mejor comentamos o publicamos nuestra opinión y recibimos más nivel de agresividad en los comentarios. Y eso está comprobado y lo dicen los estudios. Entonces, ya no es una cuestión solo de las trabas que tú te impones, es que no quieres sufrir, Entonces, hay muchas cosas que nos rodean y que no son responsabilidad únicamente nuestra, sino de toda la sociedad, de, por supuesto, los hombres, como ha comentado Isa, y que ahí es donde avanzamos en conjunto, no solamente poniendo, digamos, la responsabilidad en nosotras, ¿no? Sino que si no es una labor conjunta, no llegaremos, yo creo, a ningún sitio. Vamos a dar por concluido ya este Vivir no tiene edad y nos vamos a despedir hoy. Muchas gracias a las tres por haber estado conmigo, ha sido un placer. Tres profesionales, tres compañeras y tres amigas que nos han podido acompañar en esta mañana con una actuación musical del grupo Espliego, Lara y Rafa, que tienen un proyecto súper chulo en torno a canciones escritas o interpretadas por mujeres. Un recorrido por la música de mujer que ahora nos van a dejar aquí a modo de píldora con una canción, pero que después vamos a poder disfrutar en formato concierto en el cóctel que vamos a tener un poquito más tarde. Cuando queráis, Lara.
ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no se puede conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no se puede conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza olvidamos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza olvidamos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin A tu edad tú ya no sirves. A tu edad tú ya no importas. La edad puede cambiar la mirada de quienes te rodean, pero no tu propia realidad. Puedes, sirves, importas. Vivir no tiene edad. Un podcast sobre edadismo y género. Con Carlos Martínez. Proyecto Entre Generaciones, programa de envejecimiento activo de la Diputación Provincial de Cuenca. Míranos en entregeneraciones.es o YouTube. Escúchanos en Spotify o iVoox. Episodio 3. La mujer en los medios de comunicación. Imagen, papel y retos.